Muchas gracias por venir y por enrolarse en esta temática. Y lo primero que quiero advertir, los que han venido a las reuniones anteriores, que algunas de las cosas que me van a escuchar ya se las escucharon a mis predecesores. Y aparezco los romanos pontífices que hablan de mis predecesores. O sea, dicho lisa y llanamente, al padre Martín Gelabert y al padre Vicente Botella. Pues ¿por qué? Porque todos, a idea, nos estamos basando en la carta encíclica del Papa Francisco Laudato Si. Y entonces, en estas primeras reuniones, pues tenemos algunas coincidencias, algunas reiteraciones. El tema sobre el cual voy a hablar esta tarde tiene este título, que tiene importantes resonancias: El gemido de la tierra y los deseos consumistas. Y lo primero que debemos hacer es un poco aclarar nombres. Es lo mismo naturaleza que creación, como ya les indicó el padre Martín Gelabert en la Laudato Si, pues el Papa señala que le gusta más hablar de creación que de naturaleza, porque la creación debe ser entendida como un don, y es entendida como un don de Dios, y abarca tanto a la naturaleza inanimada como a la naturaleza animada, los animales racionales e irracionales. Pero hoy también hay una problemática de nombres, y así escuchamos hablar de calentamiento global, de cambio climático, de crisis climática, de colapso climático, de emergencia climática, de colapso ecológico, de tragedia climática, etc. Nosotros hemos preferido utilizar estas expresiones que son en cierta manera bíblicas, de una de las cartas de San Pablo, el gemido de la tierra. ¿Pero gemido? ¿Qué quiere decir gemido? Pues gemido porque es una verdadera tragedia, ya que nos hallamos ante una situación dolorosa, lamentable, que cuesta vidas, luctuosa, y que causará y causa pobreza y peligros a muchas gentes, o sea, que afecta a las sociedades humanas. Este es el sentido más genuino de la expresión tragedia, la tragedia de los clásicos griegos. Es un hecho, una situación lamentable, luctuosa, y que afecta al ser humano. En la actualidad, como estamos un poco ya hartos de escucharlo, hay apóstoles del negacionismo, o sea, que niegan ese cambio climático, todas estas cosas, pero también hemos de decir que las evidencias científicas hacen cada vez más complicada esta negación. Por otra parte, el Papa Francisco, en la Laudato Si, allá en el 2015, hablaba de esta diversidad de opiniones y también de la debilidad de las reacciones que se estaban dando a tenor de estas afirmaciones. Por cierto, ¿saben qué significa Laudato Si? Laudato Si
mi Signore, alabado seas, mi Señor, son las palabras del inicio del hermoso cántico, del hermoso himno que cantaba San Francisco de Asís, San Francesco, en el dialecto de su Umbría natal. Claro, en el dialecto medieval. Esta tarde me voy a centrar en cómo el desbocado consumo, que no es solo de los países ricos, sino también de los países pobres. ¿Por qué? Por emulación de nuestra sociedad, de tal, y también por presiones que desde afuera se van introyectando para que vayan consumiendo cada vez más y mejor. Mejor no, cada vez más, vamos a quitar el de mejor. Como decía, esta tarde me voy a centrar en cómo este desbocado consumo es una de las causas, de una u otra forma, del señalado gemido de la tierra. Y lo voy a hacer, como les decía, bajo este esquema tan clásico, los que ya peinamos canas o tenemos poco para peinar, que somos la mayoría, hemos conocido el famoso metodología de análisis ver, juzgar y actuar. Ver, iluminar con las Sagradas Escrituras y con otros criterios iluminadores, y actuar. Ver lo que le está pasando a nuestra casa común. Evidentemente, esto no necesitamos grandes cosas porque los datos que aporta la ciencia y la observación son más que suficientes. El Papa, en la Laudato Si, habla de calentamiento global y contaminación, por el consumo de oxígeno, por la basura, por la cultura de descarte. Esto es muy importante y muy interesante, que consumimos, y no solo consumimos, sino que además rechazamos, tiramos alimentos y otras cosas en gran cantidad. Por eso se habla de cultura de descarte, el clima, la cuestión del agua, sobre la cual otro día me toca a mí compartir con ustedes mis reflexiones, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de la calidad de la vida humana y la decadencia social, la inequidad planetaria. La inequidad es una palabra que no se vende en Mercadona. Oiga, 2 kilos de inequidad. Pues mire, no. Lo que, bueno, con la expresión inequidad se quiere decir la no igualdad de los individuos pobres y excluidos, así como de los países del planeta. La no igualdad de individuos y de países con otros que están por encima. Y una de las raíces de todo esto es el desmedido consumo que genera la destrucción de la biodiversidad y de todas estas cosas que hemos señalado. Es curioso que el Papa, en el número 47, habla sobre las dinámicas del mundo digital, los jóvenes, ¿verdad?, que han nacido tan jóvenes y tan bien, y entonces entienden de todos estos artilugios electrónicos, etcétera. A mí, si no me echan una mano, me quedo con la mano en el cuello. El Papa dice que en el número 47, como indicaba, que el mundo digital no favorece la capacidad de vivir sabiamente, de pensar en profundidad, de amar con generosidad, y reemplazan las relaciones reales
por relaciones ficticias o al menos mediadas por una pantalla. Pero evidentemente esto genera un deterioro de la calidad de la vida humana y una cierta decadencia social. Como digo, estas son casi frases textuales del número 47. Y además, en el número 16 hace una afirmación que me parece sumamente importante, porque habla de ejes transversales. Los que están en la educación, directa o indirectamente, saben la importancia de los ejes transversales. Yo estoy haciendo ironía, pero no, la ironía es por quitar un poco de dramatismo al tema. Los ejes transversales en educación y en la vida son absolutamente fundamentales. Entonces, el Papa, en el número 16, dice: algunos ejes transversales que atraviesan toda la encíclica son, por ejemplo, la íntima relación entre los pobres. Esta es una idea que el Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, la tiene muy metida. La opción especialmente por los más pobres, por los que más sufren las consecuencias de este crecimiento desmesurado, de esta explotación indiscriminada de los recursos. Y insiste en su defensa gracias al diálogo, la colaboración y la solidaridad. Bueno, otro eje transversal, la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica del nuevo paradigma y también crítica a las formas de poder que se derivan de la tecnología, etc. Ejes transversales, o sea, nos quedaríamos con una visión muy pobre de la encíclica, del pronunciamiento del Papa, si lo leyésemos los capítulos tal como están, que están muy bien puestos y muy bien redactados, y nos olvidásemos de esta transversalidad que los atraviesa y que todo tiene que ver con todo, etcétera, etcétera. Bien, vamos al primer punto: definición de consumo y tipologías del consumo. Como sabemos, consumo es la acción y el efecto de consumir o gastar. ¿Pero el qué? Productos, bienes o servicios. ¿Y para qué? Para satisfacer necesidades primarias y fundamentales. La acción y efecto de consumir, gastar, productos, bienes o servicios para satisfacer necesidades primarias y fundamentales. En términos puramente económicos, el consumo es la etapa final de todo el proceso económico de producción. Desde que se extrae esa materia de la tierra, de las plantas, etcétera, se procesa, etcétera, etcétera, hasta que llega a nuestras manos para consumirla. Parecería ser que el fomento del consumo se produjo en la década de 1920 en Estados Unidos de Norteamérica para aliviar la sobreproducción motivada por un aumento de la productividad y una bajada de la demanda, etc. Y este consumo, yo he insistido en que el auténtico y el fundamental es para necesidades primarias y fundamentales. Pero en la actualidad, en este, vamos a decir, primer mundo, luego se habla de tercer mundo, yo nunca sé en dónde está el segundo mundo, pero bueno, vamos a emplear cierta terminología. En este primer mundo estamos en la era
en la era del consumo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Porque en ella se ha aumentado rapidísimamente el consumo, no solo de bienes básicos y necesarios, sino de bienes superfluos. Esta es la característica de la era del consumo. El inmenso aumento del consumo de bienes superfluos. Bueno, pongámonos ejemplos así, sin señalar, que son nuestras queridas bodas y nuestras primeras comuniones, o los cumpleaños, o los bautizos, o bueno, las Navidades y Reyes, como decía un autor uruguayo, consumidos por el consumo. Según los autores, hay 3 tipologías de consumo. El consumismo normal, que es el proceso económico asociado a la satisfacción de las necesidades, pero insisto, necesidades primarias y fundamentales. Y de ahí surge, pues que estamos en una sociedad de consumo y que, como todo tiene que ver con todo, tiene que haber consumo para que se satisfaga a través del funcionamiento de la industria y de la extracción, etc. Si no hay consumo, pues la cosa no funciona. Este es nuestro querido sistema capitalista. Que nos guste o no nos guste, en él estamos. Pero también hay otro tipo de consumo, el consumo compulsivo. El consumo compulsivo es un trastorno psicológico del control de nuestros impulsos, caracterizado por preocupaciones excesivas relacionadas con las compras, por la necesidad irresistible de comprar de forma masiva objetos superfluos, porque así tapamos, cubrimos nuestros sentimientos de ansiedad, nuestro malestar, etc. El consumo compulsivo. El próximo viernes es el Black Friday, o como se pronuncie, que casualmente en castellano es el Viernes Negro. Debe ser negro para nuestros bolsillos, ¿verdad? Que es uno de los días simbólicos del consumismo exacerbado. Esto se lo inventaron en Estados Unidos en el 70, y como se copia todo menos la hermosura y se contagia todo menos la hermosura, pues ya estamos consumidos por el consumo. Y Antonio Gamoneda, que es poeta, pero también es un pensador muy interesante, habla de la actual dictadura económica que está apuntalada por una ideología transversal, el consumo. La actual dictadura económica está apuntalada por una ideología transversal, el consumo. Pero, ¿esto qué repercusiones tiene? Bueno, pues el punto 1.2, el mundo que también integramos nosotros está gimiendo. ¿Por qué? Tanto el padre Martín Gelabert como el padre Vicente Botella ya se lo recordaron y lo dice claramente la encíclica. La raíz humana de la situación. Aquí no vale echar las culpas a no sé qué seres angélicos malísimos y no sé qué, no sé cuántos. No, querido. El ser humano está por detrás y en torno a esto, con todas las consecuencias. Hay un consumo descontrolado y, bueno, yo no me voy a extender más
porque a lo largo de todos estos días, de estas jornadas, pues diversos entendidos van a ir presentándonos temáticas. El consumo del agua, como decíamos, el actual feminismo, el tema de la corrupción, etc. Son, en el fondo, expresiones de esa raíz humana de la situación. Bueno, hecho vamos a decir, el ver, esta presentación, bueno, no solo a vuela pluma, sino a toda velocidad, vamos a intentar iluminar los gemidos de la tierra, de nuestra casa común. Esta niña, porque en el fondo es una niña, ya adolescente, Greta Thunberg, acaba de publicar en castellano un libro que se titula precisamente así: Nuestra casa está ardiendo. Nosotros vamos a hablar de los gemidos de la tierra, de nuestra casa común. En todas las culturas hay vamos a decir, una veneración por la madre tierra. Quizá la más conocida son las culturas andinas sudamericanas, que esta madre tierra es la Pachamama, con una serie de rituales, etc. Pero solo lo cito como expresión de esta preocupación y este interés y este lugar de la madre tierra en todas las culturas. Y desde la perspectiva de la actual reflexión cristiana, el padre Martín Gelabert le recordó, yo sé qué es lo que han dicho cada uno, porque se está grabando y luego se cuelga. Aquí los que, es que no pude ir porque no sé qué, bueno, se va a YouTube, a secas, ¿no? Sin Real Basílica, Basílica San Vicente Ferrer, y allí están colgadas todas las intervenciones. Por tanto, no vale es que no pude ir, es que jugaba el Valencia. Bueno, están ahí colgadas. Yo me he escuchado tanto la de Martín como la de Vicente, y por eso puedo hacer referencia, porque yo no podía estar, que tenía otras reuniones. Pues bien, decía que el padre Martín les recordó algo que es muy importante. Desde los años 70 del siglo pasado, algunas corrientes ecológicas vienen haciendo críticas al pensamiento judeocristiano. Según estas, tanto la cosmovisión antropocéntrica, favorecida por la concepción del hombre como imago Dei, como la concepción lineal del tiempo, que ha introducido en el mundo el ideal de un progreso ilimitado, han acabado por poner la tierra y todas sus demás criaturas a merced del dominio arbitrario y despótico del ser humano, conduciendo al planeta a un nivel de sobreexplotación y de descuido que hace peligrar su futuro. Y así, según estos autores, no es exagerado decir que el cristianismo ha tenido secuelas verdaderamente desgraciadas en lo que al cuidado del planeta se refiere. Pero, lo dice claramente el Papa Francisco, hoy no se acepta por calificarlo de alguna manera, antropocentrismo despótico. Más bien, el ser humano está llamado a ejercer su superioridad sobre las criaturas en forma de dedicación y servicio al cuidado de todos los seres.
lo voy a repetir, disculpen que me está sonando la alarma porque a esta hora tengo que tomar una medicina, pero ya me la he tomado y no he quitado la alarma. Ahora tengo que encontrar el bolsillo y el... Bueno, esto también le quita trascendencias a las palabras. Bueno, ya está. Decía, vuelvo a repetir porque esto es muy importante, que hoy, desde el punto de vista cristiano, no se acepta este antropocentrismo despótico. Más bien, el ser humano se entiende que está llamado a ejercer su superioridad sobre las criaturas en forma de dedicación y servicio al cuidado de todos los seres. Así lo recoge el Papa en la Laudato Si. Debemos rechazar con fuerza que del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas. Estas no son meros objetos útiles a nuestro servicio, sino que están dotadas de un valor intrínseco por el mero hecho de existir. Y, bueno, pues el Papa nos recuerda los textos bíblicos que nos invitan a labrar y cuidar el jardín del mundo, etc. Y por terminar un poco con estas reflexiones del Papa, al Papa no le importa reconocer que estas críticas no son del todo infundadas, dado que no faltan cristianos, incluso muy comprometidos, que se muestran indiferentes ante el problema ecológico, debido, por un lado, a un desconocimiento del auténtico mensaje bíblico sobre la creación, la teología de la creación del que hablaba el padre Vicente, y por otro, a la pervivencia en nuestra espiritualidad de un cierto dualismo que es del todo contrario a la visión de Jesús sobre el mundo, tal como nos lo presentan los evangelios. Claro, pero la Biblia no habla de ecología, como tampoco habla de otras muchas cosas, ¿eh? No seamos de estos fundamentalistas. Cuando estás deprimido, lee el versículo 12 de tal texto bíblico. Cuando te han hecho una injusticia, lee el versículo. A mí, por lo menos, ese tipo de lectura de la Biblia, de encontrar en ella todo lo que le ocurre al ser humano 2000 años después, me parece excesiva el hacerle decir lo que no dice. Pero sí que me parece importante que hagamos una lectura de los textos bíblicos en su contexto con una hermenéutica adecuada. Pero ¿qué dice la reflexión cristiana sobre todos estos temas? Me lo salto porque ya lo han escuchado ustedes. El compendio de la doctrina social de la Iglesia, un texto fundamental del 2004, pues ya del 2004, Dios mío, yo que lo usé como texto manual en mis clases, el 2004. Bueno, y tanto en el 2015 diversos números de la Laudato Si, como les dijo el Papa, el Padre Martín, nos iluminan muy claramente. Pero yo me quiero centrar brevísimamente en el texto. La creación está gimiendo y sufre dolores. Este texto es de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 22. Antes de pasar a ello, cuando lo estaba preparando, qué hermosas reflexiones inspiradas en este texto, las del jesuita francés Teilhard de Chardin, que yo tuve la suerte de trabajar como tesis de licenciatura en teología, ¿verdad?
y es un jesuita muy interesante, ¿verdad? Que falleció en 1955, pero que su visión tiene sus limitaciones y sus debilidades. Luego, si alguien quiere que hablemos de eso, hablaremos, pero no me lo salto. En la Laudatio Si se formulan dos afirmaciones que me parecen claves. La primera es la función cósmica de Cristo, claramente afirmada en los grandes signos cristológicos de la carta a los Colosenses o del comienzo del Evangelio de Juan. Himnos cristológicos empleados por el Papa en esta encíclica. Y la segunda afirmación es la consideración de la creación como obra de la Trinidad, la cual crea como un único principio en el que cada persona divina actúa según su propiedad personal. Curiosamente, el Papa no parece juzgar que este cristocentrismo trinitario, característico del Evangelio de la creación, reste universalidad a su propuesta. Más bien, lo que hace es caracterizarla, haciéndola así más reconocible y significativa para todos en su especificidad cristiana y por ello aceptable o rechazable dicha especificidad. Si el mensaje cristiano sobre la creación se caracteriza por este cristocentrismo trinitario, está claro que no se puede ser considerado como una doctrina cosmológica y extraña. Es más bien y ante todo un mensaje sobre el Dios Salvador, un Dios que crea para salvar a sus criaturas, porque el amor es el único fundamento de su acción creadora. El padre Vicente Botella se expandió el pasado miércoles a este respecto. Pero muy bien, ¿cómo se entiende entonces Romanos 8:22? Pues se parte de la visión unitaria de la creación, primera creación, junto con la redención. Creación, redención. La creación, la que se nos habla en el libro del Génesis, y la redención. Esta es la segunda creación. Debemos entenderlas íntimamente unidas. Ya en el Antiguo Testamento se nos dice: destilad cielos como rocío de lo alto, derramad nubes la victoria, ábrase la tierra, etc. El himno de Isaías. Según el Nuevo Testamento, la creación entera, junto con toda la humanidad, está también a la espera del Redentor, sometida a la caducidad entre los gemidos y dolores del parto, aguarda, llena de esperanza, ser liberada de la corrupción. Podríamos, pero para no extendernos, leer un hermoso texto de la Laudatio Si, justo precisamente al comienzo. Pero, ¿qué otros elementos iluminadores podemos aducir para ir entendiendo un poco más esto? La filósofa valenciana, que posiblemente ustedes han visto o han oído, Adela Cortina, afirmó que para poder evaluar el consumo desde el punto de vista ético hay 4 parámetros. Si nos parece liberador, o ese consumo nos ata más y más, es liberador. Si nos parece justo, si nos parece responsable
y si nos parece felicitante, o sea, si nos produce felicidad. Liberador, justo, responsable y felicitante. Como decíamos, la creación es más que la naturaleza, porque en ella estamos todos. Pero es que además la naturaleza la necesitamos todos. Ella es el libro vivo que nos revela la naturaleza de Dios. Por eso no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Por tanto, ¿hacia dónde estamos dirigiéndonos? ¿Hacia dónde estamos postulando? A un consumo responsable y sostenible. Pero ya llegaremos. Pero una imagen que el Papa Francisco ha utilizado en este sínodo o lo que fuera, porque no he conseguido saber yo muy bien qué es, de la Amazonía, son los rostros desfigurados de la creación. La vamos a abordar de otra manera. Los rostros desfigurados. Evidentemente, todo rostro es de alguien y para alguien que al verlo lo ve, lo constata desfigurado. De alguien y para alguien. En cierto sentido, ese rostro desfigurado no existe si no es descubierto, mirado por la mirada, por el amor al ser humano y a Dios de alguien. Y todo rostro tiene rasgos propios y concretos. Pero es que la comunidad viva de la tierra es una comunidad, como ya he dicho, que integramos todos, y lo que afecta a algo de ella afecta a todos los demás. Somos sujetos y no solo meros objetos. Esto lo expresó con sus palabras el Papa en el discurso de clausura de los trabajos del reciente sínodo sobre la Amazonía, que no lo voy a leer, pero sí que quiero indicar que aquí ya dice que la conciencia del peligro que hay en todo esto, evidentemente no solo en la Amazonía, sino en otros lugares. El Congo es otro punto, otros sectores. En mi patria, Argentina, está el Chaco, la zona del impenetrable, eso quiere decir Chaco. También que es pequeña, pero que es importante. La Amazonía, pues, no la entendamos solo a esa zona, que sí, que es verdad, abarca, si no recuerdo mal, 8 o 9 países, miles de kilómetros y bastante gente. La tomamos, por decirlo de alguna manera, como símbolo de una realidad de nuestro mundo. Y en la misa de la clausura de este sínodo, o sea, al día siguiente, el 27 de octubre, partiendo de la parábola del fariseo y del publicano, que era el texto evangélico de la misa de ese día, era domingo, señaló que a veces está la postura del fariseo, que, considerándolos inferiores y de poco valor, desprecia las tradiciones, borra la historia, ocupa los territorios y usurpa los bienes de los que viven en esas selvas, en esas tierras. Cuánta presunta superioridad
que también hoy se convierte en opresión y explotación. Lo hemos visto en el sínodo, etcétera, etcétera, y termina. Los errores del pasado no han bastado para dejar de expoliar y causar heridas a nuestros hermanos y a nuestra hermana tierra. Lo hemos visto en el rostro desfigurado de la Amazonía. El rostro desfigurado. ¿Desfigurado por qué? Por la injusticia que se padece, por la desigualdad que se soporta, etcétera, etcétera. Estas constancias del rostro desfigurado ya son una afirmación de la teología tomista del siglo XVI y que fueron actualizadas por las asambleas generales del episcopado latinoamericano de Puebla y de Santo Domingo en relación con los pobres y los marginados de esa sociedad latinoamericana, y que el Papa amplía a toda la creación, siendo, creo, bien coherente con su pensamiento. Bueno, hemos constatado una tristísima realidad, dramática. Hemos recordado unos principios iluminadores, tanto de la Sagrada Escritura como de otros pensamientos. Vamos ahora, bueno, pues ya hay que actuar y por eso vamos a dar algunas orientaciones para paliar este gemido de la tierra. Una cuestión que, como ya la presentó el padre Martín, no me voy a detener, es, pero ¿por qué la Iglesia se dedica ahora, en vez de decir que seamos buenos y que recemos, etcétera, ahora se dedica a hablar de la ecología y se dedica a hablar de estas cosas? Y el Papa Francisco advierte bien claramente contra ese dualismo que ha desvirtuado evidentemente la fe cristiana. Sí, evidentemente somos una realidad material y espiritual, pero vivimos en un mundo y nos desarrollamos en un mundo bien concreto y por tanto todo lo tenemos que cuidar y hacer progresar gradualmente o globalmente, con la famosa expresión de ahora. La Laudato Si en los últimos capítulos le dedica bastante a este respecto. Pero quiero recordar una pregunta y una respuesta que dio el obispo dominico de Puerto Maldonado en la Amazonía peruana, David Martínez. Bueno, David lo llamo yo porque es que lo conozco, pero vamos a ponernos en Monseñor David Martínez. Bueno, que participó en este sínodo y le preguntaron, ¿y qué podemos hacer? Y entonces él dijo algo que me parece muy importante. Debemos estar abiertos a recibir y comprometidos en dar. Si estamos abiertos a recibir, pues eso quiere decir que estamos receptivos a todas las realidades y a todas las personas, positivo y negativas también, porque tenemos que estar abiertos no vivimos en los mundos de Yuppie, vivimos en un mundo que tiene connotaciones y cosas negativas. Abiertos a recibir, pero comprometidos en dar. A veces hemos pecado
por decirlo de alguna manera, no me gusta mucho la expresión pecado, pero en este momento, pero estamos muy bien, ya conocemos lo mal que estamos. ¡Ay, qué catástrofe! Muy bien. Bueno, ya hemos llorado un rato, ¿y ahora qué hacemos? Claro que hay que llorar, si hay que llorar, lloramos, pero tenemos que comprometernos también a dar. ¿Qué hacer, por tanto, ante estos rostros desfigurados, ante esta creación que también somos nosotros y que está gimiendo? ¿Qué hacer? Cambiar de mentalidad. ¿Qué significa cambiar de mentalidad? Tener una jerarquía de valores distinta. Una jerarquía de valores que nos haga situar qué es lo que consideramos fundamental y prioritario y qué es lo que consideramos absolutamente superfluo, secundario, etc. Hace años di aquí en la Facultad de Teología, tantos años, 14, un seminario sobre los ídolos de nuestro tiempo. ¿Y cuáles eran esos ídolos? Bueno, en aquel momento eran unos muy concretos, pero ahora nosotros también, aunque no lo profesemos públicamente, tenemos nuestros ídolos. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestros ídolos. Yo en plan de broma, cuando paso por el Corte Inglés digo, ya estamos en la catedral del consumo. Pero me viene muy bien. No me verán muchas veces en el Corte Inglés, pero me viene muy bien cuando necesito algo. Cada uno tenemos ídolos. Que no pensemos que es solo un tema económico, de dinero, de cuenta bancaria. Como decía aquel, es que este señor es muy rico, tiene una cuenta con muchos ceros a la izquierda. Hombre, pues si son ceros a la izquierda no será muy millonario. Para ser millonario tendrán que estar a la derecha, ¿verdad? Porque si no, poco podrá gastar. El ídolo no solo es el dinero, que lo es, sino también la consideración social. Mira, el poder, etc. Hay mucho tipo de ídolo y creo que nos tenemos que revisar y actuar contra ellos. Pero yendo a lo nuestro, que es el tema del consumo, voy a decir unas reflexiones que las he sacado de Adela Cortina, que me parecen pues muy interesantes. Adela afirma que en el terreno del consumo, para que éste sea sostenible y responsable, nos tenemos que preguntar: ¿qué consumimos? ¿Quiénes consumimos? ¿Y quién decide lo que debemos consumir? Y de acuerdo como sean nuestras respuestas, estaremos haciendo realidad ese consumo sostenible y responsable. ¿Qué se consume? Son bienes primarios que necesitamos. El que se consume implica también que no acaparemos los bienes, esos bienes primarios. No es cuestión de acaparar, sino es cuestión de consumir lo que sea necesario. ¿Quién consume? Nosotros, evidentemente, para nuestras necesidades
pero hemos de pensar también que hemos de vivir en una solidaridad con aquellos que a lo mejor no tienen esas posibilidades de consumir como tenemos nosotros. ¿Y quién decide lo que se consume? Este es el tema de la moda. Zara, el Corte Inglés. No tengo nada ni contra Zara ni contra el Corte Inglés. Los cito como lo más visible, ¿no? Deciden por nosotros. Por tanto, un consumo socialmente responsable debe dar respuesta a estas preguntas. Pero, como digo, si queremos que sea un consumo responsable y sostenible, la gran palabra, sostenible quiere decir que no agota las existencias de la creación, que no se pueden reponer. Si queremos hacer un consumo responsable y sostenible, yo creo que hemos de consumir menos. Hemos de consumir menos. Y miren quién se lo dice. Uno que desde hace ya 54 años, el otro día los cumplí, 54 años hice voto de pobreza. Y me doy cuenta que en mi armario de ropa, pues hay ropa que no uso, que no uso. Y no es que esté pasada de moda, que lo está, sino que no uso. Entonces, eso quiere decir que me he generado necesidades de algo que no lo necesito. He de consumir menos. Hemos de vivir con sobriedad. Y les aseguro que desde esta vivencia de la sobriedad se vive con libertad. Es una vivencia liberadora, realmente liberadora. Pero el Papa, además, habla de, y ya estoy prácticamente en el último punto, de una educación y espiritualidad ecológica. Es un concepto que desde el principio llamó la atención de los comentaristas de la Laudato Si, esa expresión, espiritualidad ecológica, que se puede entender y se debe entender, y el padre Martín lo indicó, en dos, vamos a decir, dimensiones que están íntimamente unidas. Porque espiritualidad ecológica, desde una perspectiva no cristiana, quiere decir caminar movidos y según un espíritu concreto. El ecológico, el respeto a la naturaleza, el respeto, el consumo, como decía, sostenible y responsable. Pero para los que tenemos la fe cristiana, esta espiritualidad ecológica asume todo lo anterior y es una forma concreta como vivimos el seguimiento de Cristo en nuestra forma de situarnos ante la creación y de comportarnos con el resto de los seres. Dicho con palabras del Papa Francisco, la espiritualidad ecológica consistiría en vivir la vocación a ser protectores de la obra de Dios, porque la creación es frágil y vulnerable. No estamos, por tanto, ante una nueva escuela de espiritualidad cristiana, como tantas otras han ido apareciendo a lo largo de la historia, sino más bien ante una dimensión irrenunciable de toda espiritualidad auténticamente cristiana, sea esta franciscana, dominicana, ignaciana, carmelitana o lo que sea. Porque vivir la vocación a ser protectores de la obra de Dios compete
a todo verdadero discípulo de Dios, sea cual sea su forma espiritual. Y si me voy a detenerme en señalar 5 grandes rasgos de esta espiritualidad ecológica, solo los voy a enunciar. Es una espiritualidad contemplativa. Nos debe llevar a ver la creación como el ámbito en el que se desarrolla esa historia, ese diálogo de Dios con el hombre. Contemplativa en cuanto supone una capacidad para ver a Dios en las criaturas y a las criaturas Dios. O sea, se trata de mirar el mundo desde dentro. Pero también es una espiritualidad de conversión. De conversión con lo que significa de cambio radical. Como decía aquel, yo es que he hecho un cambio radical. He girado mi vida 360 grados. Hombre, pues si has hecho 360 grados, has vuelto a donde estabas. Con hacer 180 ya tienes bastantes, ¿no? La conversión es, como decía San Agustín, de mirar a las criaturas, mirar a Dios. No porque se rechace a las criaturas, sino porque se pone a Dios como la luz que ilumina a las criaturas. Bueno, pues conversión. Hay que cambiar. Y hay que cambiar en el gesto cotidiano, en la vida diaria. Porque de grandes enunciados, para eso ya tenemos a los políticos que firman los pactos ecológicos y esas cosas y luego no hacen nada. Conversión implica ese cambio. Y es una espiritualidad también de la gratuidad. El saber reconocer, y eso yo creo que a veces nos cuesta, que las cosas son don de Dios, que Dios nos la da a nosotros para que las cuidemos. Y de ser agradecidos es dar las gracias y también conservarlas, cuidarlas. El saber descubrir esa presencia de Dios en sus dones gratuitos me parece que también es sumamente interesante. Una espiritualidad sacramental, sacramental porque el sacramento es un signo de otra realidad mucho más profunda, más fundamental. Y en este caso estamos hablando desde el punto de vista cristiano, las cosas son signos de Dios. Nos tienen que remitir algo que las trasciende, las supera, que es Dios. Y, evidentemente, una espiritualidad de lo cotidiano, de nuestra vida cotidiana, que no nos tenemos que ir a la Amazonía a vivir esta espiritualidad y estas cosas. Porque como decía al comienzo, también desgraciadamente, en la Amazonía hay un consumo desmesurado, etc. Esto decía, por ejemplo, este obispo que he citado, David Martínez, de su sede de Puerto Maldonado. La sed de oro y eso ha transformado radicalmente la ciudad y la zona. En Puerto Maldonado están los dominicos desde principios del siglo XX y han visto y están acompañando, claro, un cambio absolutamente fundamental a este respecto.
concluyamos. Esta semana, este domingo, leí una frase que las voy a leer, pero que quizá nos pueden parecer un poco fuertes, ¿no? Estamos acaparando bienes y servicios esenciales a los que millones de personas no tendrán acceso en el futuro. Pensemos nuestros nietos, bueno, los que tengan nietos, y demás parientes. Estamos acaparando bienes y servicios esenciales a los que millones de personas no tendrán acceso, porque ya los hemos consumido nosotros y los hemos consumido de una manera irresponsable. Y dice este autor, César Renduelles: somos extraperlistas históricos enredados en su propio timo piramidal. Los supermercados están tan desabastecidos como los soviéticos y no lo vemos porque vivimos instalados en el saqueo ecológico. Necesitamos cartillas de racionamiento medioambientales que aseguren que, entre otras muchas cosas, la energía, el transporte o los alimentos se reparten según criterios democráticos basados en las necesidades sociales. Dicho con palabras quizá a lo mejor no tan fuertes, pero me parecían importantes, tenemos que aspirar y realizar un consumo sostenible y responsable. A ello nos invita el Papa en la Laudato Si, y bueno, si me permiten esta irreverencia, aunque no nos invitase, lo tendríamos que hacer. Este pronunciamiento del Papa ha sido muy, muy importante, muy significativo en el 2015. Estamos ya en el 19, han pasado 4 años. ¿Qué estamos haciendo a este respecto? De ahí que su llamamiento, el llamado, es una expresión muy argentina, el llamado que hace el Papa a este respecto es el desafío urgente de proteger nuestra casa común y que incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Porque sabemos que las cosas pueden cambiar. Nada más, muchas gracias.